¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos. Hoy vamos a hablar de la zona rural de todo el sur de la provincia de Santa Fe, de la zona chacarera. Con mucho gusto y sin más, recibo a Cristian Tato Roca de Chacareros de Pie de Empalme, Villa Constitución. Hola Tato, bienvenido. Hola Andrés, gracias por invitarme y gracias, un placer estar en tu programa. Bueno, le propuse a Tato hacer dos temas, así que vamos a dividir el programa en dos temas. El primero que tiene que ver con los reclamos que tiene el sector chacarero y el segundo con el tema de inseguridad en la zona sur de la provincia, más específicamente seguramente es la de referirse a Empalme. El primero, movilizaron, se te conoció a vos, Tato, como dirigente disidente de Federación Agraria allá por el 2010 con el reclamo de gasoil porque se venía la cosecha y tenían problemas. Sí. Bueno, ¿cómo están las cosas hoy? No cambió mucho en los últimos años, creo que lo que se hizo, se profundizó un modelo que es de concentración y que hace que el pequeño y mediano productor, principalmente que son los que habitan en el sur de Santa Fe, termine excluido de un sistema que tiene que ver con que ganan los que más tienen y principalmente en donde este gobierno lo que hizo durante los últimos años es profundizar ese modelo de concentración y de expulsión. Acá lo que interesa es cuánto es el volumen de cosecha, pero nunca quién es la cara visible de esa cosecha. Entonces, evidentemente las situaciones se han empeorado, no se corrigieron algunas cuestiones y hay una caída en el precio internacional de los productos, de los commodities, que lo que hizo es poner a la luz que hay una excelente cosecha, pero con productores con números en rojo. Y eso es lo que motivó un reclamo. ¿Pero por qué? Te lo explico así, digo. Lo que pasó del 2008, después del enfrentamiento de lo que fue la 125 con el gobierno, Sí, señor. lo que hizo este gobierno es construir un relato, en donde los últimos años ese relato se profundizó y creo que la sociedad en general en su conjunto le llegó el relato de que el campo está bien, de que este gobierno beneficia con algunas políticas a los pequeños y medianos productores, cuando en la realidad no era así. Entonces había que mostrar que hacía falta otra cuestión, digamos, había que mostrar a la sociedad que el campo tenía graves problemas. Y eso es lo que hicimos, digo, al sentirnos huérfanos de las entidades representativas, en este caso de Federación Agraria, de que no mostraba esa realidad, de que era cómplice de un relato y no mostraba claramente que a los productores le estaban pasando situaciones que terminaban con la expulsión del sistema de ellos mismos, entonces había que mostrarle a la sociedad que el relato no existía y que había una situación para corregir. Y principalmente en un año donde hay un fin de mandato y un principio, o por lo menos una nueva perspectiva con el nuevo gobierno, donde esperemos que no se repita esta política agropecuaria, porque lo que estaremos asistiendo es al total exterminio de los pequeños y medianos productores. Por eso había que mostrar un reclamo, había que mostrar a la sociedad que estaba todo mal y principalmente posicionarse como sector ante los que van a ser los futuros gobernantes de este país, a decirle que lo que había que hacer es corregir rápidamente esa política agropecuaria. Tato, para la persona de ciudad, la imagen del chacarero es la siguiente, es alguien que le ha ido muy bien en los últimos tiempos, pero por su idiosincrasia es un llorón, ¿viste? Oh, ya pasa llorando, siempre no va mal, no va mal. Sí, sí. No, pero ¿cómo? Si la soja está como a 2000 y pico, pero el sur de la provincia de Santa Fe, y esto no para chuparte las medias ni a vos ni a tus pares, y el norte de la provincia de Buenos Aires, igual que un sector de Córdoba, tienen particularidades que son que pequeños chacareros residen y trabajan. Sí, sí, por eso. Digo, cuando yo te digo con la construcción de un relato, tiene que ver por eso. Digo, históricamente hubo quizás esa dicotomía entre el campo y la ciudad, o entre la industria y el campo, en donde al campo si le iba bien, todo el mundo creía que se perjudicaba a la industria, o cuando la industria le iba bien, le iba mal al campo. En realidad tendrían que conjugarse las dos cosas para que le vaya bien al país. Pero esa realidad donde se le intentaba poner el mote de llorón al campo tenía que ver porque quizás ese campo es muy generalizado, digamos. Claro. No todo el campo es lo mismo. Hay pequeños productores, hay chacareros, hay arrendatarios, hay proveedores de servicios y está el dueño de grandes parcelas de tierra que evidentemente, depende de la escala, le va mejor o peor. En circunstancias donde las perspectivas económicas no son iguales o no son buenas, evidentemente hay un sector de ese campo, que le llaman, que no le cierran los números. Y esos son los pequeños y medianos productores principalmente. Con una realidad, hoy, ese pequeño y mediano productor, inclusive cerca de los puertos, Sí. no le cierra el número. Imagínate aquellos que están
lejanos los puertos donde tienen que comercializar con un flete elevado y no lo pueden hacer. Entonces es mucho peor la situación. Y otra cosa, generalmente esta zona está poblada de pequeños y medianos productores chacareros que viven en el campo y que tienen una idiosincrasia totalmente distinta al dueño de esas extensiones grandes, o como se le dice a la oligarquía que generalmente se pretende vincular, y que el campo es todo eso, ¿no? En realidad no, en realidad hay una cada vez más pequeña oligarquía que tiene que ver a veces quizás no por los dueños de las tierras ancestrales, sino por aquellos tipos que están por afuera de la actividad, que tienen un dinero y lo invierten en el campo, y que hoy en realidad dejó de ser una oligarquía que tiene que ver con nombre y apellido, sino con empresas o con políticos que están haciendo grandes negocios y vuelcan esas ganancias en el campo. ¿Quiénes? Ya entiendo que nos has comentado y explicado el porqué. ¿Quiénes forman en la actualidad Chacareros de Pie? ¿Quiénes los están formando? Mirá, lo que no hemos autoconvocado, y la palabra autoconvocado tiene que ser clara. A veces el autoconvocado quiere decir que no se siente representado por una entidad, están afiliados a alguna entidad. Digo, yo vengo de Federación Agraria y muchos de los que estamos en Chacareros de Pie venimos de Federación Agraria, pero también aquellos productores que estaban identificados o asociados a la Rural o a CRA o a Coninagro, y que no se sentían representados porque los dirigentes han dormido la siesta del olvido, digamos. En estos últimos años no han, te voy a repetir, mostrado la realidad del sector, ni han intentado cambiar esa realidad. ¿Y los agrodiputados? Los agrodiputados fue una experiencia que, bueno, a la luz está, que ha fracasado en cuanto al intento de intentar cambiar la política agropecuaria. Desde mi punto de vista, es porque hubo una visión diciéndole a agrodiputados, cuando en realidad lo que ellos acceden es por partidos específicos. Digo, los agrodiputados han llegado por un partido donde ellos se han involucrados y en realidad terminan siendo quizás funcional a la política de ese partido y no a la realidad de lo que le pasa al campo. Sí, digamos, la idea originaria de los partidos de involucrar a los agrodiputados, más allá de lo netamente electoral, netamente el hecho de es oportuno en este momento buscar a modelos que sean, primero, es oportuno en este momento buscar a deportistas que sean, oportuno, bueno, en su momento, dejando de lado esto, la oportunidad, ciertamente uno tiene que pensar que si hay un diputado nacional que representa al territorio, pero a la vez tiene fundamentos de reclamo por su origen, es bueno que así sea. Seguro, pero lo que no ha pasado, y en la práctica sucedió así, digo, a veces, por ejemplo, un partido tenía varios dirigentes de estos agrodiputados que no se pusieron de acuerdo y que terminaron generando dentro del partido un choque de posiciones. Las posiciones ideológicas tienen que ver quizás con la representación de los partidos, aunque hoy en la práctica no es tan así, pero tiene que ver con eso. Y a veces las extracciones de dónde vienen esos agrodiputados, si uno viene de Sociedad Rural y el otro de Federación Agraria, llegan a un punto donde si no resolvieron previamente en otro ámbito y trasladan al partido esas distintas posiciones, generan que no se produzca lo que nosotros intentamos, que a través de la Cámara de Diputados se puedan corregir algunas cosas. Pero déjame declararte una cosa, una Cámara de Diputados donde durante los últimos años fue una escribanía del gobierno y donde mucho no se puede hacer. Los que hemos caminado, en este caso yo he caminado los pasillos como visitante, la Cámara de Diputados, pero vos te das cuenta que la mayoría kirchnerista, lo que hace es marcar la agenda y a veces los diputados de la oposición no tienen posibilidad de modificar algunas cosas. Pero también es cierto que, más allá de esto puntual que marcás y que se da en todo oficialismo que tiene mayoría propia, esto es común, no es exclusivo del momento actual, se ha dejado de escuchar el reclamo. Si vos estás hoy aquí, si existe Chacareros de Pie, ¿es porque han dejado de reclamar o porque las cosas están tan bárbaras que no hay nada para reclamar? Por eso te digo, eso es lo que conforma y da inicio a este movimiento. Nosotros decimos que es un movimiento Chacarero de Pie, porque tengo que repetir, productores independientes, autoconvocados, pero dirigentes, ni siquiera dirigentes, de ustedes, productores de base, claro, es decir, por supuesto. Escúchame, ¿hay algo? ¿Sabe algo de esto? Llega un momento que lo que nosotros hemos hecho es juntarnos sin dirigentes a la cabeza, sin los grandes nombres, y empezar a decir, ¿qué hacemos? Porque si estamos acá y nos quedamos y esperamos que vengan las soluciones de los dirigentes, de los iluminados, y no vienen,
algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque vos ves que tu vecino se cae, digamos, deja la actividad, tu otro vecino al no poder seguir se retira la actividad, los hijos te terminan inmigrando, entonces ante esa circunstancia y vos ves que al costado tuyo lo que va haciendo es desapareciendo la actividad, o luchás y te pones de pie, por eso chacarero de pie, o te arrodillás y vivís arrodillado y morís arrodillado. Nosotros pretendemos y preferimos lucharla de pie. Por eso, chacarero de pie. Por eso digo, sin dirigentes a la cabeza, es más, si tenemos que ir, vamos por los dirigentes, digamos, vamos por la cabeza de los dirigentes. ¿Qué quiere decir eso? No nos sujetamos a ninguna entidad, resolvemos nosotros en la asamblea, no hay nombres, por más que muchos seamos conocidos, nombre rutilante, cualquiera de los que están, de los productores que forman parte de este movimiento, tienen la capacidad para hablar y para decir qué es lo que nos está pasando. Entonces, elegimos pelearla, principalmente en estas circunstancias, te estoy diciendo, ante un fin de ciclo, que es el kirchnerismo, marcando bien la cancha para que el que venga no sea igual. Y para eso tenés que estar movilizado, y para eso tenés que estar luchando. Si te quedas en tu casa y te pasan por arriba, porque somos un sector que no representa mucho en voto, pero que sí que representa mucho en la economía formal de este país. Entonces, tenemos que hacerlo valer. ¿Cómo? A través de la lucha, a través de la movilización, a través de estar en agenda. Eso que vos decías, no podemos, si no estás en agenda y desapareces, el problema no existe y te construye un relato diciendo que está todo bien, cuando en realidad está todo mal.